Leemos la Sagrada Escritura, luego reiteramos la lectura bíblica. Vamos a abrir la Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 2, para hacer versículo de introducción sobre el cual estamos basando nuestro comentario en estos días. Leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46, que es el versículo desde el cual estamos iniciando nuestro comentario. Entonces, leemos así en el nombre del Señor. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén. Hacemos una oración mientras los hermanos se están preparando el pizarrón para nuestra meditación en esta noche. Vamos a orar que el Señor tenga misericordia y continúe hablando. Amén. ¿Ya le ha hablado el Señor, hermanos? Amén. Gloria a Dios. El Señor ya nos ha estado hablando durante toda la reunión, pero todavía el culto no ha terminado. Tenemos nuestro estudio bíblico y, como decían nuestros pastores, ahí están los estudios bíblicos como una columna, reforzando y afirmando nuestro conocimiento y la doctrina en el nombre del Señor. Entonces, sí, basado en Hechos capítulo 2, versículo 46, que perseveraban unánimes cada día en el templo. El sábado pasado, o la reunión anterior, teníamos de estudio bíblico, teníamos una explicación de lo que era el templo, ¿no? En griego la palabra hierón, que significaba el lugar de reunión, Eso era la palabra templo. El lugar de reunión donde está consagrado al servicio de Dios. Estuvimos explicando que a diferencia de los templos paganos, ¿no es cierto? Todos los templos, casa, todo está hecho de ladrillo, de cal, de arena, de todos materiales que nosotros conocemos, pero a diferencia se llama templo porque está dedicado a la adoración. Pero todavía dentro de los templos hay una diferencia entre el templo del Señor y el templo de los paganos. Los paganos ponen en los templos sus ídolos, que dicen que son recordatorios, representativos, pero ellos no están allí. Pero en el templo, cuando nos reunimos, dice la Biblia, cuando hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Y esta es la gran diferencia, que en los templos paganos hay un gran vacío, y por más ritos, ceremonias, nunca el alma sale bendecida ni renovada. Pero qué bien que podemos venir a la presencia del Señor, y como Jesús está aquí, no encontramos vacío. Usted va a salir lleno de la presencia del Señor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que eso ya lo hemos explicado en la reunión anterior, pero vamos a continuar. Para los hermanos que quizás no están un poquito familiarizados con lo que era el templo y qué importancia tiene para nosotros conocer un poquito lo que era el lugar donde se reunía la iglesia en el principio. Quizás alguien que no conoce un poquito la historia de los judíos o de Israel, bueno, imagina un templo casi igual a esto. Pero creo que algunos dibujitos nos van a ayudar un poquito, algunos dibujos en el pizarrón nos van a ayudar a entender lo que era el templo, ¿no? El templo no era demasiado grande. El templo, mirando sus medidas, quizás el templo en sí era más o menos como esta nave central de este templo, ¿no? Tenía aproximadamente unos 10 metros de ancho por cerca de 30 metros de largo. No era demasiado grande. Y usted piensa, pero ¿cómo tanto se habla del templo en Jerusalén? Y uno lo imagina gigantesco, inmenso. Bueno, no era demasiado grande en sí la parte del templo, pero tenía muchas dependencias, muchos atrios, muchos lugares de almacenaje, de ofrendas, de sacrificios, de utensilios, de herramientas, lugares para los sacerdotes. Había muchos atrios que rodeaban y muros y separaciones. Se caracterizaba por muchas separaciones, pero el templo en sí no era muy grande. Si uno mira el templo, era más o menos así, ¿no es cierto? Unos 10 metros por unos cerca de 30 de largo. Y aquí una parte que era casi igual, aproximadamente de 5 metros por el ancho, una parte casi cuadrada. Aquí estaba lo que se llamaba el lugar santísimo, ¿no? Este era el lugar principal. En este lugar santísimo
estaba ubicada lo que se llamaba el arca, o aquella caja que tenía la figura de 2 querubines encima, y en ella se guardaba una urna que contenía el maná que Dios les había provisto 40 años en el desierto a los israelitas. Cuando no había que comer, dice que pan del cielo les dio a comer. Amén. Así que dentro de esa urna o arca, mejor dicho, estaba la urna que contenía, o la vasija que contenía el maná. También dentro de esa arca que estaba ubicada allí en el lugar santísimo, que tampoco no era muy grande, aproximadamente 1 metro por 50 de alto, y tenía los querubines que estaban con sus alas así hacia adelante, como cubriendo el arca, y tenía algunos anillos en las puntas cuando era trasladada por el tabernáculo en el desierto, llevada de un lugar a otro. Allí, dentro de esa urna dentro de esa arca estaba el maná, estaba la vara de Aarón que había reverdecido cuando había aquel conflicto entre los israelitas que vinieron en aquella rebelión a pelear con Moisés. Pero ¿qué te crees, que a vos solo te va a usar el Señor? A nosotros también. Pero dijo, bueno, no hagamos una polémica, vamos a ver a quién quiere usar a Dios, a quién quiere usar el Señor lo va a confirmar. Y dice la Biblia que mandó que todas las tribus traigan una vara con su nombre escrito. Esto lo puede encontrar en el libro de Números, capítulo 17. Y dice la Biblia que cada tribu escribió el nombre allí en las varas. Las varas estaban secas. También Aarón y Leví pusieron sus varas. Y allí dice la Escritura que cuando fueron a retirar las varas delante de la presencia del Señor, la vara de Aarón había reverdecido, y gloria a Dios, no solo había reverdecido, había echado flores, tenía frutos y tenía renuevos. Amén. Gloria a Dios, esta fue la confirmación. Por eso se llama el arca del testimonio, porque Dios testificó su presencia, su poder de alimentar, su poder de dar vida a aquellos que están secos. Y no solo eso, también había otra cosa muy importante. Estaban las tablas de la ley, los mandamientos que Dios le dio allá en el monte Sinaí. También todo eso estaba guardado aquí dentro del arca. El arca estaba colocada allí en el lugar santísimo, y también había un incensario. No debemos confundir la palabra incensario con el altar del incienso, ¿no? No podemos exactamente decir la forma del incensario, pero aparentemente se colocaban brasas en él y tenía alguna rejillita o algo donde se ponía el incienso y algo para transportarlo, y quizás medio parecido al que de repente los católicos usan para quemar incienso. Veo que andan echando el humito allí adelante. Bueno, medio parecido a eso era el incensario, y estaba dentro del lugar santísimo. Esto estaba dividido por una pesada y gruesa cortina, no había una puerta en sí, sino un pesado velo que dividía lo que era el lugar santo. Aquí era el lugar santo, pero aquí dentro era el lugar santísimo. Esto lo tenemos descrito en el libro de Hebreos, en el capítulo 9. Así que si usted quiere tener detalles interesantes de lo que es esto, es Hebreos capítulo 9. Y usted dice, ¿para qué leemos Hebreos capítulo 9? ¿Qué nos sirve? ¿Para qué nos sirve conocer el templo y las cosas que en él se hacían? Mire un segundito, aunque sea el libro de Hebreos capítulo 9. Dice la Escritura, el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. El tabernáculo estaba dispuesto así. La primera parte, llamada el lugar santo, estaba en el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que en este lugar que se llamaba el lugar santo, en este lugar ahí estaba la mesa donde se colocaban los panes de la proposición. Eran 12 tortas o panes que se colocaban allí. Cada día de la semana de descanso, Sabbat, se colocaban allí en la presencia del Señor. También estaba el candelabro menorá, como le llaman los judíos. Ahí estaba con sus lamparillas encendido, y su base ahí estaba. El candelabro, la mesa
cubierta de oro, y dice la Escritura, con los panes de la proposición. También en esa parte estaba el altar del incienso. Era un altar cuadradito, no demasiado grande, aproximadamente 50 centímetros de lado, y ahí se quemaba el incienso en la presencia frente al velo del lugar santísimo. Dice el verso 3, Hebreos 9:3, está resumido aquí, lo puede tener ampliado en el libro de Levítico. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Es este lugarcito que recién estábamos hablando. En él, ¿qué había? En él, dice, tenía un incensario de oro, era lo que hablábamos recién, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Quiere decir que en esta primera parte los sacerdotes entraban continuamente. ¿Para qué? Para quemar incienso continuamente en la presencia de Dios. Todos los días lo hacían. Alrededor del templo estaba un área que se llamaba el área de el atrio de los sacerdotes. Así que el templo ya tenía una segunda parte que se llamaba el atrio de los sacerdotes. El atrio de los sacerdotes. Aquí, en esta primera parte, los sacerdotes continuamente estaban ministrando al Señor. Había un altar llamado el altar de bronce o de sacrificios, que los sacerdotes tenían que subir por 12 escalones. Allí había el lugar donde estaba el fuego encendido, y allí se ofrecían las víctimas. Allí se ofrecían continuamente los sacrificios que traían las personas. También había un lugar que se llamaba el mar de bronce o el lavacro, como le decían. Era un lugar donde los sacerdotes, antes de tocar cualquier cosa, primero de todo tenían que lavarse, ¿no? Todo esto es figura, dice la Biblia, es sombra de lo porvenir. Amén. Unos versículos más adelante nos dice la interpretación primaria y profunda que tienen estas cosas. Para nosotros es también muy sencillo, que a veces queremos servir a Dios, queremos orar, queremos ministrar a Dios, queremos presentar los panes, pero ¿qué dice la Biblia? Primero hay que pasar por aquí, amén. Primero hacer un examen ante la presencia de Dios. Quiero cantar, quiero predicar, quiero servir a Dios, pero no lo puedo hacer de cualquier manera. Si aquellos sacerdotes, antes de tocar cualquier utensilio, antes de tomar el incienso, antes de tomar siquiera una tenaza para remover el fuego del altar, primero tenían que hacer un rito de purificación para cosas que solo eran sombra, eran materiales. Cuanto más nosotros, en este lugar donde está la presencia del Espíritu Santo, cada vez que nos presentamos para cantar, para servir a Dios, tenemos que primero estar un momento en la presencia de Dios, hacer un examen, y si hay algo que no es agradable en la presencia del Señor, que pedir misericordia. Señor, acuérdate de mí, perdona mis flaquezas, perdona mis debilidades, lávame en tu preciosa sangre, y va a ver como cuando cante va a caer el poder de Dios. Cuando ministre, la gracia de Dios estará presente. Cuando haga una oración, terminará encendida, porque está quemando incienso en la presencia del Señor, porque dice la Biblia que el incienso son las oraciones de los santos que suben en la presencia del Señor. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Así que en este lugar se llamaba el atrio de los sacerdotes. Por allí se tenía que subir por gradas al altar. Cada uno de esos escalones, uno se pregunta por qué a veces los sacerdotes no podían ser elegidos de cualquier manera. Tenían que presentarse delante de Dios. En un momento lo vamos a explicar. En este lugar, que era el atrio de los sacerdotes, solamente se acercaban las personas
¿Para qué? Para ofrecer lo que iban a ofrendar a Dios en sacrificio. Allí venían delante del sacerdote trayendo un cordero, palomino, si era más pobre, y ponían sus manos y confesaban sus faltas para obtener gracia delante de Dios. Por eso la importancia de los cristianos en venir al templo, porque en este lugar es donde venimos y también le confesamos al Señor nuestra falta, donde venimos para hallar gracia y el oportuno socorro en la presencia del Señor. Y en este lugar estaba también un poquito más amplio otro atrio más, ¿no? Todos estos atrios se diferenciaban por distintos niveles, ya que el templo estaba edificado en un lugar donde los desniveles del terreno iban en aumento hasta la parte más alta. Esta parte del templo, que tenía como 10 metros de ancho por 25 o 30 de largo y unos 14 o 15 metros de altura, era bastante alto, ¿no? Esta parte aún difería de esta otra, y el atrio de los sacerdotes todavía bajaba por escalones. Cada vez que uno se acercaba, iba subiendo. Todo esto tiene un significado, ¿no? Cada vez que nosotros vamos entrando, vamos subiendo y nos vamos acercando cada vez más a la presencia maravillosa del Señor. Ahora, aquí era el atrio donde generalmente estaba reunido el pueblo de Israel. Este atrio donde estaba reunido el pueblo de Israel, separado por unos 50 centímetros, que era la altura que había entre el atrio de los sacerdotes y el atrio del pueblo de Israel, estaba dividido también por otro lugar, este atrio general, del atrio llamado de las mujeres, atrio de las mujeres. Las mujeres no podían estar en ese lugar cercano, había una división, había un problema. Mire cuántos problemas tenían para acercarse, pero en el Evangelio desapareció todo esto, y cualquiera de nosotros no precisa tantos problemas para acercarnos a Dios. Ahora podemos venir confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor para hallar gracia y el oportuno socorro. En el atrio de la gente se separaba de otro atrio mayor todavía, que se llamaba el atrio de los gentiles. Aquí podían estar los extranjeros o la gente que no conocía a Dios, porque gentiles quiere decir paganos o adoradores de otros dioses. En ese atrio exterior podían estar los extranjeros. Ninguno de ellos podía entrar ni siquiera al atrio de las mujeres ni al atrio interior. En esta parte, por decirlo así, estábamos nosotros, fuera de todo contacto con las cosas sagradas. Pero cuando vino Cristo, derribó todas las paredes intermedias y hasta el velo se rompió en dos. Y hoy nosotros podemos estar ante la presencia del Señor y sentir esa comunión perfecta con Jesucristo el Señor. Alabe al Señor y dele gracias, hermano. Gloria a Dios. En este atrio exterior, esta puerta que había al atrio de las mujeres se llamaba la puerta de la hermosa. En esta ocasión fue donde aquel paralítico estaba, en esta puerta. Quizás era algún extranjero, no sabemos quién era, pero quizás no era digno de entrar ni siquiera al atrio de las mujeres, ni más adentro, porque decía la Biblia que los que tengan defecto no se podrían acercar aquí en la parte santa. Parece que este hombre estaba allí, tullido, paralítico, sin esperanza, viviendo de las limosnas de otro. Pero Pedro y Juan entran a la hora de la oración y ven a este hombre que está allí pidiendo limosna. Le pregunta a aquel hombre esperando recibir algo de ellos, pero Pedro y Juan le dicen: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y dice la Biblia que aquel hombre, que no podía a lo mejor subir escalones por su parálisis, parecía imposible llegar allá adentro, entró con ellos andando y saltando y alabando a Dios. Alabe al Señor en esta noche. Gloria a Dios, porque tenemos esta bendición de poder estar en la presencia soberana del Señor. Amén.
Luego estaba el muro exterior del templo. Todavía parte de todo esto estaba el muro exterior. Tenía dos puertas por el lado oeste, una por el este, una al frente, otra en el fondo. La puerta llamada real o la puerta de los reyes o el pórtico de Salomón, que se entraba o tenía un acceso más directo. Todas estas cosas eran ceremonial, ritual. Cuánto impedimento para que un hombre común pudiera llegar a la presencia del Señor. Pero leemos en San Mateo capítulo 20, sin perder Hebreos 9, hermano. Leemos en San Mateo capítulo 27, creo que es verso 50. San Mateo 27, 50. Cuando Jesús estaba entregando su vida en la cruz del Calvario, como cerca de la hora novena, dice que clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y dice verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Y qué pasó? He aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este velo que separaba, que nadie podía ni siquiera mirar adentro. Cuando Cristo murió en la cruz, se partió como una señal, no de abajo para arriba, porque alguien podría haber hecho un tajito como hacen los tenderos y cortar la lona así. No, el velo se rompió de arriba abajo como una señal. No era fácil de 15 metros de alto que el velo se rompiera hasta abajo, pero eso fue una señal que la mano de Dios, a través del velo del cuerpo de Cristo, aquel milagro maravilloso, nos abrió el camino. Leemos en Hebreos capítulo 9, verso 7. Hebreos capítulo 9, verso 7. Pero en la segunda parte, o sea, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas, bebidas, diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, el sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo tenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo y verdadero. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Así que Cristo entró no en el templo de Jerusalén, pero aquel velo roto fue la señal de que Cristo entró en aquel templo eterno, no hecho de manos humanas, en el cielo. Y entró Cristo, el sumo sacerdote, no con sangre de animales, sino con su propia sangre. Por eso es tan importante conocer estos pequeños detalles que nos arrojan mucha luz acerca de la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Allí en ese lavacro dice la Biblia que cabían 2000, Primera de Reyes 7:23. En este lavacro, luego en el templo, no era un lugar pequeño,
Primera de Reyes 7:23 en adelante, dice que cabían 2000 vatos de agua, ¿no? Un vato tiene 37 litros, ¿qué le parece, no? ¿Cuánto sería? A ver, hermanos que saben multiplicar rápido. ¿Cuánto sería? 2000 vatos o vasijas de 37 litros cada una. Cabían en ese lavacro de la purificación. Había bastante agua, parece que había mucha mugre, tenía que haber mucha agua para lavar las ofrendas, los sacrificios, los sacerdotes, todo. ¿Cuánto? 70.000, por lo menos, casi 70.000 litros de agua, ¿no? ¿Qué le parece? Casi eso, un poquito, bastante agua, ¿no? Un tanque prácticamente de 1 metro por 1 metro cúbico se cree que alberga casi 1000 litros de agua, ¿no? Pero ahí cabían casi 70.000 litros de agua, porque había necesidad, gloria a Dios, de que nadie vaya a entrar sin encontrar suficiente agua para purificarse. Pero ahora no tenemos aquí una fuente sobre la cual el agua está estancada, pero tenemos una fuente carmesí que brota del costado herido de Jesucristo el Señor, para poder entrar y ministrar al Señor y sentir que el Señor acepta nuestra ofrenda. Amén. Gloria a Dios. Tantas cosas figurativas. Aun cuando hablamos del incensario, el Señor había especificado qué clase de incienso se debía ofrecer. Y dice que Nadab y Abiú en un momento ofrecieron fuego extraño. El fuego tenía que ser tomado del altar. Desde ese lugar tenía que ser tomadas las brasas y echar el incienso. Pero parece que ellos no quisieron perder tiempo, o quién sabe qué tenían en la cabeza, y ofrecieron incienso extraño. Y hoy, escuchan, los paganos hacen oraciones a no sé cuánta clase de ídolos y de esto, y parece que de esa manera obtendrían el favor de Dios. Pero Jesús dijo que cuando oremos, oremos al Padre: Padre nuestro que estás en los cielos, y en el nombre de Jesús, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, gloria a Dios, lo recibiréis. ¿Puede decir amén? Por eso todas estas cosas son sombra de los bienes venideros, decía el apóstol Pablo. Nos habla de qué manera tenemos que venir ante la presencia de Dios, cómo tenemos que presentarnos en el lugar santo para que el Señor acepte nuestro servicio, nuestra adoración. Amén. En ese atrio de Israel, aquí alrededor del atrio de los sacerdotes, dice que había un silencio tremendo. Nadie podía hacer ruido cuando los sacerdotes estaban ministrando al Señor. Generalmente estaban en profunda meditación, caminando alrededor del atrio de los sacerdotes, haciendo un examen. Nadie hablaba, nadie gritaba, todos estaban solamente pensando, no por qué habrá venido fulano, qué pecado habrá cometido, sino, dicen los escritores, que daban vueltas y vueltas en el atrio, cada uno meditando lo que había hecho para que no se vaya a escapar nada en aquel sacrificio, todo fuera incluido. Y qué ejemplo para nosotros. A veces venimos a la casa de Dios lleno de faltas, lleno de problemas, y estamos riéndonos, diciendo chistes, cuántas cosas, y hasta a veces algunas groserías también. Pero qué bueno sería venir, como dice la Biblia, y estar en silencio en la presencia de Dios, haciendo un examen de nuestra vida. Lávame, Señor, con tu preciosa sangre, para que este culto, al cantar, al alabar tu nombre, pueda subir ante tu santa y bendita presencia. Y a su nombre, gloria al nombre del Señor. Dice la Sagrada Escritura que Levítico 21:16, ahí usted va a encontrar que los sacerdotes que ministraban no podían tener ningún defecto. ¿Por qué? Porque bueno, desde ese lugar del atrio al lugar santo había una escalera, había un lugar, una escalera que tenía escalones, dice, de 1 codo de altura. ¿Sabe cuánto es 1 codo de altura en la Biblia, no?
Más o menos eran medidas que se usaban antes. Un palmo aproximadamente entre 10 y 15 centímetros, palmo menor o palmo mayor. Después estaba el codo, que era más o menos de la punta del brazo hasta allí. En el libro de Ezequiel tiene 50 centímetros, en otros 45. Pero lo cierto era que era casi un escalón de medio metro. Y eran 12 escalones, ¿no? Así que no podía ser un sacerdote que tuviera defecto, cojo, rengo, porque no podría subir con el sacrificio los escalones tan altos para estar en la presencia de Dios. Un escalón de 20, 30 centímetros, más o menos se sube. Si es un poquito más alto, ya hay dificultad. Pero aquello era casi 50 centímetros para subir, no era tan fácil. Por eso el Señor dijo, ninguno que tenga defecto. Por eso el Señor dijo, ninguno que tenga defecto no se acercará para ofrecer sacrificio. Y a veces hay personas defectuosas, no físicamente. Yo sé que los hermanos me están entendiendo, que no estamos hablando de la apariencia física, pero a veces hay personas enfermas espiritualmente que quieren ministrar al Señor. Yo creo que aquel que le dijo a aquel paralítico que hacía 38 años que estaba, aquel cojo de nacimiento, yo creo que aquel que le dijo, levántate, gloria a Dios, toma tu lecho y vete a tu casa, ese Jesús está aquí en este lugar, para que si tú estás paralítico espiritualmente, o estás cojo, o eres rengo espiritualmente, el Señor enderece tus pasos. Por eso dijo el Señor, haced senda derecha para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que encuentre a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Desde el atrio de Israel ellos podían ver todo esto, pero no podían, no tenían acceso. Solamente se acercaban al atrio de los sacerdotes para ofrecer o participar de lo que traían. Inmediatamente debían salir allí. Pero hoy nosotros podemos estar todo el tiempo en la presencia del Señor. Hoy no precisamos ningún mediador como tenían ellos. Tenemos al único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el Señor. ¿Puede decir amén? Gloria a Dios. Allí en el interior dice la Sagrada Escritura que la vara de Aarón reverdeció, ¿no? Allí en el interior, en el lugar santísimo. Hermanos, que está seco espiritualmente. No es entre los gentiles, no es ni siquiera mezclándote entre el pueblo de Dios, no es quedándote en la puerta. Aquí adentro es donde la vara puede ser reverdecida. Gloria a Dios. Ahí adentro, no en el lugar santo, en el lugar santísimo. Este lugar es un lugar santo, pero la presencia de Dios es el lugar santísimo, donde tú puedes acercarte. Y si esta noche has venido seco, sin fruto, una vida espiritual que el diablo te dice no sirves para nada, aquel que hizo reverdecer la vara de Aarón, una vara quiere decir algo que estaba cortado, ahí estaban las 12 varas puestas, no eran plantas, eran varas cortadas. Si tú sientes que la comunión está cortada, que hace tiempo que no hablas lengua, que no glorifica a Dios, yo creo en aquel que hizo reverdecer la vara de Aarón, que esta noche puede volver a darte vida, puede hacer volver que tú ores por los enfermos y se sane, que Dios pueda volver a usar tu vida, como dijo nuestro hermano, en profecías, en revelación, en sanidades, milagros y maravillas. Jesucristo lo puede hacer. Depende de ti si te vas a acercar cada vez más al lugar santo. Cuesta subir las gradas, cuesta subir los escalones, pero acércate a la presencia del Señor. No dejes de luchar hasta que no sientas que la vida de Dios vuelve a correr de tu interior. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Santo el nombre del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Hay un coro que dice: entra en la presencia del Señor, entra en la presencia del Señor, acércate al lugar santísimo por la sangre del Cordero de Dios. Gloria al nombre de Jesús. Este templo fue conservado en su estado original por 33 años. Aquel templo glorioso que levantó Salomón solamente tuvo su esplendor y gloria 33 años. Es figurativo también de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que a los 33 años, entregó su vida en sacrificio, ¿no? ¿Para qué? Aquel templo se destruyó por la desobediencia del pueblo. Y Cristo, su cuerpo fue entregado en la cruz, fue molido, golpeado, coronado de espinas por nuestras desobediencias. Pero, gloria a Dios, que luego se levantaron los restauradores del templo. Aquel templo a los 33 años, comenzó su destrucción. Vinieron varias veces las reconstrucciones y las destrucciones. El primero fue un rey, tengo anotado su nombre, Sisac, rey de Egipto, Primera de Reyes 14:25, luego varias veces más, hasta que Nabucodonosor, los asirios, todo eso lo destruyeron. Nehemías, bajo Esdras, Zorobabel, todo eso lo vuelven a edificar. Para el tiempo casi cerca de un siglo antes de Cristo, Antíoco Epifanes lo vuelve a destruir y contaminar. Los Judas Macabeos, todo eso volvieron a aquellas batallas y hacen la reconstrucción bajo el permiso y el apoyo cuando los romanos conquistaron Herodes el Grande, como 70 años, unos 20 años antes de Cristo lo vuelve a reconstruir. Ese es el templo que para la época del Señor Jesús entró con un látigo y lo sacó corriendo a todos, ¿no? Ese es el templo reconstruido por Herodes el Grande llamado. Pero yo creo, hermanos, que ese templo que fue allí destruido por nuestra desobediencia, no quedó destruido. Al tercer día resucitó triunfante y hoy ese templo está allá en el cielo en la presencia del Señor. Es Jesucristo el Señor que se entregó por nosotros en la cruz. Y nuestra esperanza es estar un día allí en la presencia del Señor para siempre. Amén. Cuando ellos perdieron aquella gloria y aquel templo, hicieron sustitutos, hicieron las sinagogas. Vamos a estar apenas unos minutos más para explicarle lo que es la sinagoga. Si el Señor no viene antes, el próximo sábado podemos continuar con otro tema. Pero levantaron las sinagogas. ¿Qué eran las sinagogas? De la palabra griega muy similar a como la pronunciamos nosotros, solamente con Y. Sinagoga está, sinagoga, sí. Sinagoge es en griego, ¿no? Sinagoge con Y. Quiere decir lugar de reunión. Las sinagogas eran diferentes del templo. Las sinagogas, por lo general, en el principio fue una edificación más o menos que trataba de tener la altura de lo que era el templo de Jerusalén. Pero aquellos fueron sustitutos cuando ellos, a causa de la desobediencia, perdieron el templo. Las sinagogas generalmente en el principio fueron edificadas con una puerta que miraba a Jerusalén, porque recordaban aquella oración que cuando oren mirando hacia este lugar, tú oirás desde tu lugar santo, desde tu morada en los cielos, y contestarás. Por eso los judíos trataban de edificar sus sinagogas con la puerta mirando hacia el oriente, hacia el lugar donde ellos sabían que si dirigían la oración desde allí, Dios les contestaría. La sinagoga tenía generalmente por su altura un primer piso con columnas que sostenían el techo y lógicamente como una losa, y en ese primer piso estaban las mujeres y niños, allí en ese primer piso. Luego en el centro había
algo que era un pequeño edificio que era como la figura de lo que era el tabernáculo, donde se guardaban los rollos de las tablas de la ley. Alrededor de eso había como una escalinata de 5 escalones, recordando la diferencia de esos 5 escalones que subían hasta el altar. Desde allí era el lugar donde se sentaban los ancianos, porque ya los ancianos o los rabinos o los que ponían en conocimiento la ley, porque ya en este lugar no se ofrecieron más sacrificios, ya no hubo más sacrificio, esto fue solo un sustituto. Por eso, en este lugar, los ancianos tomaban los rollos de la ley y había un púlpito muy parecido a este que tengo yo, que consistía sencillamente en una tabla donde apoyar el rollo y leer y explicar a la gente. Luego aquí tenía una puerta y tenía un atrio exterior o un patio desde el cual se podía ver hacia el interior. Pero en este lugar estaban los hombres, los ancianos, la ley, y en el primer piso generalmente estaban las mujeres. Pero las sinagogas o lugar de reunión fueron sustitutos, pero no había altares, no había pan, no había incienso, no había sacrificios, no había nada de eso. Esto es símbolo también de los sustitutos que el hombre ha hecho para tratar de llenar ese vacío que en su desobediencia le ha ocasionado perder el lugar de contacto y de adoración a Dios. Y esto para nosotros también es algo, una figura muy fuerte. El hombre, si no tiene contacto a través de Cristo, puede levantar muchos sustitutos, pero no habrá incienso, no habrá sacrificio, no habrá alimento para sus almas, faltará la vida, solo será una mera recordación, un ritual y un ceremonial. Pero no se olvide que aún en esos lugares llegó Cristo y vio una mujer que hacía 12 años que iba a la sinagoga, pero como no había sacrificio, no podía recibir sanidad, estaba encorvada, de ninguna manera se podía enderezar, pero Jesús la vio. Había muchos rabinos, había ancianos, estaba la ley, pero faltaba algo, faltaba la presencia de Jesús de Nazaret. Pero cuando llega Jesús, ve a aquella mujer encorvada, Jesús la vio, la llamó, puso sus manos sobre ella y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y al instante, dice la Biblia, que ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Alabe este Cristo de la gloria. Si el hombre quiere, puede encontrar en esta noche el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo el Señor. Y a su nombre, bendito el nombre de Jesús. Cuántas cosas preciosas hay para hablar de esto. Lo que quiero decirle, que ese templo, por la desobediencia de ellos, muchas veces fue saqueado, cerrado, destruido, vuelto a edificar. Usted puede leer en Zacarías capítulo 8, en aquel lugar que fue el lugar donde el Señor habitaría. Por eso les quería decir que el templo no era tan grande, era chico porque no era para reunir gente. Esta es una curiosidad para nosotros, ¿no? Porque nosotros hacemos templo para reunir la gente, pero el templo que hicieron los israelitas no era para reunir gente, era el lugar donde Dios habitaría y andaría en medio de ellos, era el lugar para la habitación de Dios y el punto de contacto con Dios. Por eso el templo no era demasiado grande, porque no era para albergar gente, sino el lugar para ofrecer sacrificios de adoración a Dios. Pero a diferencia, nosotros nos reunimos y queremos cada vez un templo más grande para albergar más gente. Pero por más grande que hagamos, nunca podremos albergar a los millones. Pero hay un templo allá en el cielo, no hecho de manos humanas, donde un día estaremos todos en la presencia del Señor. Allí estaremos en aquel templo que se está edificando para morada de Dios en espíritu. Amén. El día miércoles hemos tenido una meditación en 2 Crónicas 29. ¿Se acuerdan los hermanos que estuvieron el miércoles a la noche? El Señor nos siguió hablando del templo, amén. Donde allí Ezequías
Dice la Escritura que tocado por el Señor abrió las puertas del templo, porque más de 20 años estaba el templo cerrado. Reparó, hizo una limpieza, llamó a los sacerdotes y dijo: quitad la inmundicia del santuario. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios pueda volver allí. Y dice que ellos tardaron una semana en limpiar el templo. Sabemos bien también que ahora dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que si el Señor viene en esta noche a darnos un toque fuerte personal, que no vaya a encontrar en este templo nada corrompido, contaminado, sino solo la santidad del Señor. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. Podemos llegar confiadamente a la presencia del Señor. No trate de hacer sustitutos. No trate de hacerlo, no sirven. Falta lo principal, falta el sacrificio, falta el incienso, falta la presencia del Señor. No hagas sustituto, recibe a Cristo en tu corazón, saca la inmundicia del santuario y vas a ver cómo la gloria de Dios va a volver a llenar con su presencia el lugar. Gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor. No queremos finalizar esta reunión sin hacer una oración especial por todos los hermanos que están necesitados, que necesitan quizás ese encuentro con el Señor. Que dice: pastor, hace tiempo que la gloria de Dios no se manifiesta en mí. Hace tiempo que la lámpara que tenía que estar continuamente encendida ha dejado de arder. Hace tiempo, pastor, que los panes ya están como de los gabuanitas. Están llenos de engaño, están amocosados, envejecidos, que aparentan ser pueblo y no lo son. Y el Señor en esta noche te está llamando. Quiere entrar, el Señor quiere entrar en su templo. La gloria de Dios quiere volver a llenar tu corazón, tu vida, tu alma, tu espíritu, para que salga de este lugar bendecido, renovado y fortalecido por el Señor. Queremos entrar en el nombre del Señor. Hay un precioso himno que dice: purifica el templo, mi Señor amado, purifica el templo con tu santidad. Yo recuerdo ese himno que cantaban nuestros hermanos: purifica el templo, mi Señor amado, purifica el templo con tu santidad. En esta noche el Señor quiere purificar el templo. Gloria a Dios, se ha desaparecido la gloria de Dios. Purifica el templo. En esta noche ven a la presencia del Señor para que el Señor haga la limpieza que tu alma necesita, para que tú vuelvas a sentir la gloria de Jehová. Permite que el Señor vuelva a llenar de los utensilios, de las herramientas, de los dones del Espíritu, del fuego que tiene que estar en el altar y que nunca se tiene que apagar. Permita que el Señor lo haga en esta noche. Vamos a orar al Señor. ¿Cuántos van a levantar su mano, pastor? Yo necesito esa oración. Necesito que el Señor haga una limpieza en mi vida, en mi hogar, en mi familia, en mi ministerio. Que el Señor haga un milagro en mi alma. Queremos orar en el nombre del Señor. Los siervos de Dios se están ubicando aquí en el frente. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Los hermanos que han levantado su mano, necesita esta oración especial. Queremos orar para que el Señor te bendiga, el Señor te renueve. Si hace tiempo que Dios no puede usarte, ante Dios te usaba maravillosamente y hoy te sientes seco, vacío, cantabas con gozo, alegría, y ahora parece que cuesta alabar a Dios. Queremos orar en el nombre de Jesús. Queremos orar para que el Señor te renueve en esta noche. Gloria a Dios, hermanos que han pasado luchas, aflicciones, que parece que la gloria de Dios ya no está, no se oye el canto de la tórtola. Queremos en el nombre de Jesús interceder ante la presencia del Señor. Podemos acercarnos confiadamente, dice la Escritura, confiadamente ante la presencia del Señor, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse,
sino alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Gloria a Dios. Queremos orar por ti en el nombre de Jesús. Dale oportunidad a la mano del Señor. Que cante tu espíritu en esta noche. Purifica el templo, mi Señor amado. Purifícalo con tu santidad. Purifica el templo, Señor. Gloria a Dios. Dios no hace acepción de personas. Pide al Señor que purifique el templo. Dios no hace acepción de personas. No puede ser que unos estén llenos del Espíritu Santo, llorando, glorificando y alabando a Dios, y tú estás como si Dios no estuviera en este culto. Tú necesitas un milagro de Dios. Ábrele tu corazón al Señor, como hizo Ezequías, abrió las puertas del templo. Ábrele al Señor en esta noche. Dígale: Señor, haz la limpieza en este templo. Saca rencor, saca odio, saca rencilla, saca maledicencia, saca malas palabras, todo lo que no te agrada, sácalo, Señor, para que tu gloria pueda volver a ocupar el templo. ¡Aleluya! Como hizo el sacerdote con los muebles de Tobías. Saca del templo, que nada ocupe las cámaras que pertenecen al servicio de la obra de Dios. Pídele en esta noche y haz una limpieza en el nombre de Jesús de Nazaret. Haz una mudanza, saca los muebles de Tobías, los vicios, las pasiones, los deseos desordenados, para que la gloria de Dios pueda volver a llenarlo. Estamos clamando al Dios vivo y verdadero en esta noche. Estamos clamando al Señor y estamos creyendo que el Señor está escuchando nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios. Adórele, adórele, que Él vive para siempre. Los siervos de Dios están imponiendo su mano en el nombre de Jesús de Nazaret. Imponga sus manos para que estas almas reciban la renovación espiritual. Gloria, gloria a Dios. Nuestro hermano Jorge Garrido nos dirige en oración. Pida la renovación, hermano, pida que el Señor lo renueve. Dios no hace acepción de personas. Muchos hemos sido fortalecidos y renovados en esta noche. Tú no puedes salir vacío, cansado, alma fatigada. Ven a los pies de Jesucristo el Señor, para que el Señor te renueve en este día y salgas lleno de la gloria de Jehová. Estamos orando al Señor. Gloria a tu nombre, Padre amado. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra poderosa que tú has enviado en esta noche, Padre mío. Gracias te damos, Padre amado. Podemos sentir, Señor amado, que tú has hablado claramente a aquellas almas, Padre amado, que están buscando, Señor amado. Aleluya, hacer tu voluntad, Padre. En esta noche queremos pedirte, Padre mío, que tú estés orando para tu gloria, Padre. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle todo a Cristo he rendido, siendo el fuego de su amor. Oh, qué gozo que hay en mi alma. Gloria, gloria, mi Señor. Yo me rindo a Él. Gloria a Dios. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gloria a Dios. ¿Le ha rendido todo al Señor en esta noche?
Dios bendiga a los hermanos. Vaya con gozo y esperanza en su corazón. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén.